abrir la mente. Filosofemos un rato acá, pregunten y comenten todo lo que les interese. Esto es un tema un poco menos técnico, recién estamos viendo fórmulas, cálculos, que obviamente nos encantan como ingenieros. Ahora vamos a ver un tema de cómo hacemos para gestionar un poco este ejercicio de la profesión. ¿Cómo hacemos para gestionar la información que manejamos cuando estamos en un proyecto? ¿Alguno de ustedes escuchó este término BIM? Building Information Modeling, Business Information Modeling. Por ahí de nombre, por ahí alguno trabaja en el tema. ¿Tienen idea? Sí, sí, creo que lo habíamos visto en una clase que había dado, creo que Gonzalo también, ¿o no? Ahí va. Lo han escuchado, muy bien. Y estuvieron utilizando Trimble Connect, o bueno, tuvieron acceso a Trimble Connect a lo largo del cuatrimestre. ¿Tienen comentarios? ¿Cómo les fue con la herramienta? Del modelo que ahí subió Gonzalo. ¿Le encontraron valor a tener el modelo? ¿Le encontraron valor a la herramienta de comunicación? Igual entiendo que no subieron sus trabajos prácticos, creo. No vi ninguno y recién que estuve metida. Pero bueno, Yo pregunto, perdón, ¿alguno entró por ahí, arrancar por ahí? ¿Alguno entró en algún momento, aunque sea para curiosear una vez? estuvieron a full con otros temas. Bueno, Ok, igual, tenemos que reforzar la comunicación para el próximo cuatrimestre. sí, yo entiendo igual que uno cuando está en la etapa universitaria, por eso le digo, filosofemos un poco, uno en la etapa universitaria está adquiriendo conocimiento, una cantidad de conocimiento impresionante. Después, cuando uno sale de la facultad y empieza a ejercer la profesión, no va a utilizar el 100% de todo lo que sabe, se dedica a distintas áreas y todos se van a encontrar con este tema de la gestión de la información. Hagan lo que hagan. Hagan cálculo de estructura, hagan diseño de arquitectura, diseño de estructura, diseño de instalaciones, estén en obra, estén en compras, hagan lo que hagan, todos van a manejar información. Y este concepto del Business o Building Information Modeling lo que trata es de eso. ¿Cómo vamos a hacer con esa información? Así que bueno, arranco ustedes, como siempre, interrumpan tranquilos, no hay problema. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es BIM? ¿Qué no es? ¿Cuándo se aplica? ¿Si se aplica en el mundo? ¿Quién lo conoce? ¿Se aplica en Argentina? ¿Cómo les afecta a ustedes? Y es importantísimo que sepan que esto existe antes de salir a la calle, porque les va a afectar en las ofertas laborales. Ustedes cuando salgan, y ya si están chusmeando seguramente sí, van a ver que en el mercado laboral va a estar resonando esta sigla. Cómo lo materializamos. Vamos a ver un mapeo de distintos softwares. Ahí, si hay alguno que conocen, les voy a consultar a ver si lo utilizan. Esta otra sigla acá, el entorno común de datos. Y bueno, les voy a dejar información para que ustedes investiguen. ¿Por qué? Porque ya les firmo que lo que les diga en este tiempo me quedo corta. Así que esto es para darles el puntapié inicial, que ustedes investiguen y que nos tengan como referentes, tanto a Gonzalo, a mí, Martín Magallanes también se está capacitando en este tema, ténganos como referentes y consulten si están perdidos. La idea es darles el puntapié inicial ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos pasando de la metodología tradicional a la metodología BIM. CAD es Computer Assisted, creo que era, Design o Drawing, no recuerdo la sigla, disculpen, pero es el dibujo asistido por computadora. Y BIM, ya vimos lo que es la sigla. ¿Qué implica este cambio? ¿Qué es lo que viene pasando? La tecnología avanzó muchísimo. La tenemos en nuestra vida diaria por todos lados. ¿Por qué no aplicarla al ejercicio de nuestra profesión? Entonces, los recursos tecnológicos que tenemos nos permiten diseñar, generar información, captar información de, por ejemplo, sensores. Entonces, tenemos grandes volúmenes de datos. Ahora, los datos no son nada de por sí solos si no los transformamos en información. Si esos datos no se
no se traducen en una acción que nos traiga un beneficio. Entonces, a eso vamos con información. Entonces, ¿qué es BIM? Es una metodología de trabajo que está basada en un asset, un activo que es digital, un modelo 3D, por ejemplo, que hace las veces de base de datos de un proyecto. Es decir, que yo voy a estar centralizando la información en un modelo. Entonces, esto que veíamos acá, ¿qué es? ¿Es una representación solamente gráfica? ¿O este modelo nos va a estar diciendo? ¿Qué se imaginan que nos podría llegar a decir este modelo? ¿A alguno se le ocurre qué información podríamos obtener de este modelo? ¿Simplemente es para mostrarle al cliente, mire lo que le vamos a hacer? ¿Algún cómputo? ¿Algún dato de materiales? ¿Qué es esto? Tengo entendido que vos en lo que es el BIM en general, por ejemplo con Revit, podés definirle un montón de características distintas no sé, las distintas cosas que después como base de datos puedes decir, por ejemplo, bueno, tenemos tantos caños, tantos metros cúbicos de caños, tenemos tantos inodoros, tenemos tantos metros cúbicos de hormigón, como que al definir las características de cada elemento, después como base de datos es mucho más fácil de poder hacer un cálculo general de toda la estructura, de toda la construcción, digamos, ¿no? Exactamente. Uno en CAD, por ejemplo, está dibujando la estructura, está poniendo las dimensiones de una viga, y le pone la sección, y le pone la longitud, y le pone el tipo de hormigón en el texto, pero después eso, ¿tiene inteligencia para decirnos, bueno, cuánto metro cúbico de hormigón voy a necesitar? El CAD no lo tiene. Entonces, BIM sí, exacto. Entonces, empezamos nosotros a interrogar este modelo y a utilizarlo para lo que necesitemos. Por eso, siempre tengan en mente para qué necesito el modelo. Porque tengo que actuar en consecuencia, modelar en consecuencia. Bien. Otros objetivos que todavía no mencioné de la metodología BIM es el trabajo colaborativo, porque en un proyecto tenemos muchísimos participantes. Nada mejor que entre ellos se entiendan y todos tiren hacia ese objetivo común, que es que el proyecto ocurra. Coherencia de la información. Si tenemos una única base de datos, no vamos a tener datos que se estén contradiciendo, vamos a tener coherencia en la información. Buscamos automatizar también procesos que, si no hechos de manera manual, son muy lentos. Sistematizar. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr objetivos. ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor manera? Centralización de la información, como ya les decía antes, y bueno, retroalimentación. También uno cuando implementa metodologías de trabajo, en este caso BIM, va a ir aprendiendo a lo largo. Tenemos factores muy importantes en la metodología, el más importante es el humano. Entonces, a medida que uno modela, va aprendiendo qué es lo que necesita darle al modelo, cómo lo alimenta y retroalimentar los distintos equipos y las formas de trabajo. Acá les muestro simplemente cómo fue adquiriendo interés mundial el término y al punto que hoy ya es moneda corriente en el mundo. Lo vamos a ver más adelante. Hasta ahora, ¿parece medio una utopía o les parece que podría ser algo realizable? Esto de tener todos colaborando entre sí, que todos tengan la información cuando la necesitan. No sé si alguno de ustedes trabaja en, por ejemplo, una oficina de proyecto y se maneje con modelos o se maneje con metodología CAD. Van a ir viendo a lo largo de la presentación cómo esto es un cambio de paradigma en la forma de trabajo. ¿Qué no es BIM? No es ni un software ni varios. Recién mencionaron Revit, excelente, es el primer ejemplo que se suele dar. Yo utilizo Revit, por ende, yo aplico metodología BIM. Falso, no es así. Sí puede utilizarse Revit dentro de una metodología de trabajo,
correcta, acorde a BIM, un requerimiento menor de proyectos. Una cosa que decís, ah, sí, poné la licitación ahí, el apartado que necesitamos todo esto, ponele BIM. No es menor, porque es una forma de trabajo. No es algo que puede agregarse luego de la ejecución del proyecto, que digan al final, uy, nos olvidamos hacer el modelo, esperen. Bueno, ya terminó el proyecto, haceme rápido un modelo y así cumplimos con este ítem de BIM. Tampoco es eso. Y tampoco es un concepto estático. Y también es gradual. Es un concepto que uno puede aplicar con escalabilidad a la compañía, quienes están formando parte del proyecto, y al proyecto en sí. No es lo mismo aplicar BIM en un proyecto de arquitectura, es decir, de viviendas, por decirlo algo simple, a una refinería. No es lo mismo. Y todos pueden aplicar BIM. Es un concepto escalable. ¿Cuándo se aplica? Se aplica a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Desde el concepto, la idea, se están realizando actualmente en un montón de compañías, hasta la licitación, modelos preliminares, en el diseño seguro, pero también fíjense que llega a la construcción. Lo que se está buscando fuertemente es generar una vinculación eficiente entre el proyecto y la obra. También en operación y mantenimiento y renovación y demolición. O sea, es todo el ciclo de vida del activo. Se puede aplicar. Ahora, depende del contrato, depende de lo que se hable en cada caso particular. Por eso les decía, que si a mí alguien me dice, a mí no me interesa, solo me interesa cálculo de estructura o solo me interesa obra, en algún momento igualmente van a escuchar de BIM. Y más siendo que ustedes van a estar recién ahora saliendo al mundo laboral, así que tienen muchísimas décadas por delante, lo van a escuchar seguro. Como les decía, ¿se está aplicando a nivel mundial? Sí, se está aplicando en todo el mundo, en distintos niveles, obviamente, y tenemos países referentes como bueno, el Reino Unido, que estuvo ahí empezando. No los quiero aburrir ni marear con las distintas fuentes de bibliografía, pero van a tener muchísima bibliografía del Reino Unido. Por ejemplo, vecinos, a Chile lo tenemos muy avanzado en este tema. ¿Qué es lo que pasa? Hay una normativa base de la metodología BIM, que es la ISO 19650, que dice los lineamientos. Ahora, para aplicarlo, tengo que bajarlo a tierra. Y cada país se ha tomado el trabajo o de ver qué hizo el otro, o de leer la normativa e interpretar cómo aplicar BIM ellos en sus proyectos. Y también para generar una normativa. O sea, ya estamos hablando de temas contractuales, legales y requerimientos legales. Que entonces, bueno, cada país lo va haciendo a su necesidad. Tenemos países, por ejemplo, Italia dice que aplicar la metodología BIM es obligatorio a partir de cierto monto en proyectos. Chile lo utiliza en proyectos públicos. Y así pueden ir investigando qué es lo que va haciendo cada país. ¿Y Argentina? Argentina también tiene en cuenta la metodología BIM y como toda implementación y cambio de paradigma, lleva un tiempo. Lleva un plan maestro eh, y lineamientos que esto que les muestro es una propuesta que obviamente va a estar sujeta a cambios a medida que va pasando el tiempo y vamos viendo los avances. ¿Pero por qué les muestro esto? En realidad es como que mucho que no hay escapatoria. Si trabajan en el mundo, se lo van a encontrar en algunos proyectos, va a ser obligatorio. Igualmente el privado va escuchando, va viendo y dice, ah, espera, bueno, está bien, es obligatorio para proyectos públicos, pero está bueno, yo lo quiero. Lo empiezan a pedir los privados también. En Argentina se propone que en 2025, ya para los proyectos estatales, sea necesario utilizar la metodología BIM.
Veremos si se puede o no llegar a ese punto. Pareciera que no va a ser 2025, pero un poquito después. Y fíjense cómo esto es gradual. Hay que capacitar a todos los profesionales de los distintos rubros, hacer proyectos piloto, ir probando e ir implementando gradualmente. Y acá es lo que les comentaba antes, desarrollo de contenidos para distintos usos, repositorios, bibliotecas. Tenemos que también bajar a tierra cómo se va a aplicar. ¿Y a qué me refiero con cómo se va a aplicar? Mencionaron el uso de Revit. Bueno, usar Revit es un poco general, ¿no? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cómo vas a organizar la información? ¿Qué parámetros vas a poner? ¿Cómo los vas a poner? ¿Cómo va a ser tu estrategia de modelación? Todo eso tiene que estar escrito. Hasta acá, ¿cómo vienen? Es un concepto grande que por eso es importante que lo vayan conociendo. Tal vez no lo usan de acá que se reciban y cuando se reciban vuelven acá y les voy a dejar algunos links para que tengan más información. Pero bueno, si no hay dudas por ahora, sigo avanzando. Dado que tenemos esta metodología de trabajo, van a surgir, surge la necesidad de tener personas que estén velando por esta organización. Entonces surgen roles BIM se llaman. Tenemos los modeladores, por un lado, que desarrollan los modelos, y el coordinador BIM junto con el administrador. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que empezar no solo a ver la información, sino cómo la vamos a administrar, quién va a estar a cargo de que toda esa información esté donde tiene que estar, los flujos de trabajo. Entonces, a grandes rasgos tenemos estos tres roles, pero los preexistentes. ¿Qué pasa con los roles preexistentes en los proyectos? Cambian. O sea, un proyectista estructural, por ejemplo, sigue siendo un proyectista estructural, no necesita ser un modelador BIM. Tal vez sí, tal vez no, depende. Pero lo que se busca es que las personas que tienen gran conocimiento no pierdan tiempo, por ejemplo, dibujando en CAD, que no pierdan tiempo en eso. Que ese conocimiento se vea reflejado en los proyectos con menor esfuerzo. Por ejemplo, si están modelando, es menor esfuerzo que si están dibujando en CAD, o les llevan menos horas. Y los roles preexistentes, las personas, por ejemplo, una persona de 50 años, ya está trabajando hace muchísimos años, va a tener que empezar a conocer estos roles y la metodología para ver cuál va a ser el nuevo alcance de su trabajo, qué tiene que ver, qué tiene que cuidar. También uno puede dedicarse exclusivamente a ser BIM Modeler, BIM Manager, BIM Coordinator. Y también BIM tiene su alcance. La base es el modelo 3D, que puede tener distintos niveles de desarrollo, puede haber más o menos información, dependiendo cuál sea la estrategia inicial. Uno también puede vincular al modelo 3D con, por ejemplo, la planificación. Nosotros tenemos, lo vieron en organización de proyectos, uno tiene una planificación y ahora lo que estamos logrando es vincularla con el modelo 3D para, por ejemplo, hacer una simulación de avance de obra o decir, necesito saber cómo voy a estar tal día, cómo va a estar mi obra tal día, porque tengo que meter una máquina, por ejemplo. ¿Cómo va a estar tal día? Yo puedo vincular y pararme en el modelo en una fecha determinada. O sea, acá el modelo 3D tenemos solo la imagen final. Acá nos paramos en cualquier momento y vemos la situación. Ya que agregamos el tiempo, agregamos costos. También se puede, es la quinta dimensión, BIM. Y ya con eso imagínense las posibilidades. Realmente estamos, el modelo 3D pasa a ser una señora base de datos. Con la planificación, con los costos, podemos hacer estimados, podemos obtener los cómputos ya directo con los costos. Y después, esto, bueno,
va creciendo porque vamos sumando información. Entonces, para hacer un 4D necesitamos el 3D y el 5D podría evitarse la planificación y pasar directo del 3D al 5D. Pero la sexta dimensión y la séptima tienen otro enfoque. La sexta dimensión, sostenibilidad. Todo lo que recién nos explicaba Gonzalo, balances térmicos, cómo, cómo es el flujo de energía básicamente en el edificio, lo podemos analizar a través de software. ¿Qué implica? ¿Que las cuentas que vimos recién no las tenemos que hacer a mano? Bueno, no siempre las van a hacer a mano y pueden encontrar software que calcule eso. Pero es importantísimo que sepan cómo hacerlo manualmente para ver si confían en el software y también para saber qué variables tienen que ingresar al software y si no les da como ustedes quieren, qué variables tocar. Entonces, el conocimiento tradicional siempre es importante. Y después tenemos lo que es operación del activo. También podemos utilizar el modelo a nuestro favor como operadores del edificio, o sea, del asset. Por ejemplo, si tengo un edificio y tengo distintos equipos, yo puedo saber cuándo le tengo que hacer mantenimiento, a quién tengo que llamar cuando hay que hacer mantenimiento. Hasta puedo tener sensores para tener indicadores que se traducen en una acción. Entonces, todo esto de la base del modelo 3D. Les recalco el concepto que les mencionaba antes. Cuando ustedes van a modelar, tienen que saber cuál va a ser el alcance. Estoy modelando un 3D. ¿Qué va a ser para un 6D? Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo una casita y puse las paredes sin aclarar qué material tienen, lo mismo con los herramientas, no voy a tener información sobre la transmitancia térmica, por ejemplo. Entonces, no me va a estar sirviendo ese modelo 3D para el 6D. Siempre tener el final en mente. Y bueno, para estas dimensiones BIM, vamos a estar siempre utilizando en realidad para todo BIM, vamos a tener soluciones de software que nos van a encaminar. Y ven, como les decía antes, tenemos la fase de diseño, de construcción y de operación y mantenimiento, todo el ciclo de vida del proyecto. Y tenemos distintos softwares. Por eso vean que acá está Revit, es la punta del iceberg realmente. Ahora, todos estos softwares los utilizo independientemente. ¿Cómo hago para manejar? Imagínense que tengo que aplicar un 10% de todos estos softwares. Son un montón igual. Ahí es donde vienen el tema de estrategia y de los flujos de trabajo para que la información se vaya construyendo de una manera coherente y que se vaya vinculando con las otras herramientas, las otras disciplinas, los otros actores que van a tener acceso a esa información. Entonces necesitamos un lugar de convergencia. Y acá, bueno, recalcando que siempre el conocimiento tradicional es importantísimo, porque ustedes, si van a utilizar un software, tienen que ser jueces del mismo. No confíen a ciegas, porque es un software habilitado. Por acá, bueno, voy a hacer un poco de zoom. ¿Alguno de ustedes utiliza alguno de estos softwares? ¿Utiliza Tecla? ¿Utiliza, bueno, Civil en sus trabajos? Y lo que, si no está, directamente no está AutoCAD, pobre. Bueno, de Bentley en lo que es el RAM o el STAT también. Ok, perfecto. ¿Y lo utilizás para cálculo? ¿Y lo comunicas después con alguna otra herramienta? No, O sea, manejar, el modelo... claro, Perdón, hacer dale. el modelo y después manejar en paralelo con planillas y bueno, con documentos, pero no es algo interconectado, digamos. Claro. Imagínate que tranquilamente podrías modelar la estructura, calcularla, que eso se conecte con, por ejemplo, arquitectura y bueno, simplemente interconectar los software. Entonces,
Otro concepto importante es el entorno común de datos o Common Data Environment, que es este entorno de convergencia. Para que no sea un caos de comunicación, que el cliente le pregunte al arquitecto y el arquitecto le pasa la pregunta al agrimensor y después el agrimensor no se enteró que era el cliente que preguntaba. Bueno, ya se imaginan, puede haber un caos en la información, en los pedidos de información y en la comunicación. Entonces, ahora va a ser un circulito, pero todo esto es un tema de desarrollo larguísimo. También se busca que la información esté para quien la necesita, cuando la necesite, sin necesidad de preguntarle a nadie, en un entorno común de datos, que incluya el modelo y también puede incluir documentos, etcétera, distintos modelos. Entonces, también este es el concepto de centralización de la información y que la comunicación también sea fluida, que todos sepan quiénes son los miembros del equipo, por si tienen que hacer una consulta. Por ejemplo, yo tengo que hacer una consulta al agrimensor. ¿Quién es? No tengo idea. ¿Cómo hago? Tengo que preguntarle, che, ¿sabés quién? Bueno, el Common Data Environment nos va a decir, este es el agrimensor, acá tenés el correo electrónico. ¿Querés hacerle un comentario sobre un modelo en particular? Podés. Hay distintas soluciones para eso. Y ya veníamos hablando de la materialización, perdón, de la metodología BIM. Tenemos modelos, tenemos entornos comunes de datos, entornos donde podemos comunicarnos, pero todo esto tiene que estar escrito en algún lado para que sepamos qué hacer. Entonces, como les mencionaba, bueno, antes esta normativa, nos va diciendo distintos documentos donde vamos aclarando cómo va a ser el trabajo. Entonces, yo les voy a dejar links para que vayan viendo, pero básicamente tenemos contratos. O sea, el BEP es el BIM Execution Plan. Ya su nombre lo dice, el plan de ejecución de esta metodología. Y es un contrato. Entonces, lo que se busca es condensar la totalidad del proyecto. Es gigante, uno cuando lo piensa es un concepto muy amplio, pero en algún lado tiene que estar escrito para tratar de entendernos. Estos documentos suelen estar vivos a lo largo del proyecto y se van nutriendo de las necesidades que van surgiendo. Como les decía, la retroalimentación, uno a medida que va transitando el proyecto se va dando cuenta si faltó o hay que ajustar algo en la comunicación. Y eso se deja por escrito. Como les decía, es la punta del iceberg. Fui un poco rápido, porque deben estar cansados, pero les dejo fuentes que ustedes pueden consultar. Tenemos acá en Argentina el CBIM, Sistema de Implementación BIM, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Tienen link, van a ver el desarrollo que hay hasta ahora. También está el BIM Forum Argentina, que somos parte, Gonzalo y yo, que justamente estamos trabajando en eso, en condensar las normativas, en cómo lo podemos aplicar acá en la Argentina. Building Smart, también referente internacional de la metodología. Y en la facultad también tienen el recurso, cuando se reciban, de continuar con el curso de posgrado, que ahí Gonzalo es docente, del curso de gestión e ingeniería dentro del entorno BIM. Que no solo van a ver distintos softwares, sino van a ver este tema del hilado de los flujos de trabajo. También, como es un tema muy amplio, téngannos como referencia, consulten. Y yo diría estos 3 sitios web como para empezar a estudiar un poco el tema y ver de qué se trata. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Qué les parece? ¿Es muy grande? ¿Es chico? ¿Es importante? ¿Es poco importante? Es súper importante conocer qué piensan ustedes de esto. Yo no entendí mucho, o sea, es usar software, básicamente. Es usar software para las distintas cosas, para las distintas fases de un proyecto, usar software. Si querés, podemos hacer un ejemplo bastante global. Suponte que yo voy a un terreno
tengo que hacer una construcción en un terreno. Tengo un dron para escanear. Voy a hacer una nube de puntos. Entonces tengo el terreno en una nube de puntos. Con eso puedo calcular con otras herramientas si tengo que hacer movimiento de suelos y cuánto. Y luego voy a hacer el diseño arquitectónico con Revit. Voy a hacer la estructura con Tecla. Y voy a tenerlos interconectados. ¿En qué sentido? Vos podés modelar tu estructura en Tecla, la exportás, la calculás en un software de Bentley, por ejemplo. Hay un ida y vuelta, pues ya si alguna vez calcularon van a ver qué ocurre. Hay un ida y vuelta entre estos dos software, definí la estructura, la exporto en un formato global, que es por ejemplo el IFC, exporto mi estructura, la tomo en Revit, ahí viene el arquitecto, hace todo su diseño, hace las instalaciones, puedo hacer hasta algún análisis térmico si quisiera, pero vamos a mantenerlo más simple. Diseñé en Revit. Bueno, puedo sacar cómputos de materiales, saber más o menos cuánto voy a gastar en mi obra, generar los planos de construcción. Y todo eso, lo que la metodología se mete es en hacer que la información fluya entre las distintas partes. Favorece la comunicación. ¿Por qué? Podemos tener, por ejemplo, yo no sé si tengo acá ese caso, algún ejemplo de nube, que vendría a estar acá. Suponte que tenés un drive, vamos a hacer un ejemplo un entorno común de datos no es un drive, hay otras cosas más avanzadas, pero vos tenés un espacio común donde suponte que el arquitecto te dice, necesito que esta columna la corras, por algún motivo. Vos tenés entornos comunes de datos que te permiten hacer un comentario en el modelo 3D, que eso le llegue al estructuralista y el estructuralista en su oficina vea si puede o no, mueve la columna, suponte, y se actualiza el modelo, el arquitecto corrige su arquitectura y la documentación pasa a ser coherente. Entonces vos tenés coherencia absoluta entre lo que es documentación de estructura, documentación de arquitectura, de instalaciones en consecuencia, porque está todo conectado. Y si han trabajado en algún proyecto, esto solo ya es un cambio de paradigma. Cuando pensamos que antes nos manejábamos con mails y con dibujos de líneas, ya esto es un gran cambio. Sí, y un comentario de Sumo Mari, porque ahí creo que Daniel fue que dijo, pero al final esto es aplicar un software. En parte sí, obviamente, y toda esta metodología existe gracias a los distintos softwares que tenemos que tienen capacidades ya mucho más potentes de lo que puede ser utilizar el AutoCAD, ¿no? Y se empieza a complejizar tanto la cosa. Recién escuchaban a Mari nombrando como un flujo, un proceso donde arranco en un software, paso a otro, después a otro, reaprovecho lo que hice en los anteriores y lo exporto y lo comparto con otra persona para que lo utilice en otro software. Se complejiza tanto que necesitamos sumar otras dos patas a lo que es el software. Una es la pata de los procesos y la estandarización y la norma. Se complejizó al nivel de que si no anotamos bien claro cómo se va a hacer todo este proceso, cualquiera se puede perder. Y si no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, puntos comunes, como cuál va a ser el software que vamos a utilizar para esto y cuál para esto, qué formatos vamos a utilizar para los modelos 3D, porque hay miles de formatos distintos. Y si cualquiera elige el formato que le conviene a él, por ahí la otra persona no lo puede ver. Todo eso es la parte de estandarización y procesos. Y por último, lo tercero es, las personas tienen que aprender a manejar esos softwares nuevos y tienen que entender sobre estos procesos. Y ahí es donde nos toca capacitarnos. Y nos va a tocar a todos. Nuestra vida profesional, para la mayoría esperamos que estemos, no sé, 30, no sé cuántos años ejerciendo o dedicándonos a estos, les aseguro, pero de cabeza,
que van alguna vez a cruzarse con un BIM Execution Plan, un BEP, y cosas relativas a BIM, y que si no las saben, van a tener que salir a aprenderlas de una manera u otra, no queda otra. Así que esto es fundamental. Y esa es la tercera pata, ¿no? Que las personas conozcan sobre la metodología y los softwares. Exactamente. Gracias, Gonza. ¿Alguna otra duda, comentario? Yo entiendo que es un concepto muy amplio y les recomiendo que antes de empezar a tal vez leer, pueden buscar casos, o mismo se los podemos facilitar nosotros realmente, de proyectos en que se apliquen y van a ver, sí, es un montón de información y pareciera que es solo software, pero está calculado. A ver, primero, si nosotros estamos utilizando todo este software, les estamos dando inputs de información. Ya de base estamos tomando decisiones en la etapa de proyecto que suelen tomarse en la etapa de obra. Ahora hay que pensar mucho más y definir mucho más. Y eso se ve reflejado en que si estamos sentados tranquilos en la oficina pensando, podemos tomar mejores decisiones y en una etapa donde es simplemente hacer un cambio en el modelo y no un cambio en obra y no tener una sorpresa desagradable en obra. Mismo los costos de darse cuenta de algo, tomar una decisión en etapa temprana, son infinitamente menores a tomar una decisión drástica en obra. Entonces, el beneficio ya está comprobado de que no es que es menos trabajo, es más trabajo al principio, pero después está todo, digamos, es un rompecabezas que lo armamos para que cuando lo armamos digitalmente, para cuando lo vamos a armar físicamente, las piezas encajen. Entonces nos lleva menos tiempo después que si estamos apagando incendios. En ese sentido, ¿lo ven? ¿Le ven lógica? Sí, algo así. Sí, perdón, también, si me permiten un Sí, por comentario, favor. otra forma de poder verlo, que por ahí se les puede hacer un toque más sencillo, es, creo que la mayoría ya cursó o está cursando Orga. En una de las primeras clases se habla un poco de lo que es las diferencias entre nuestra industria, la de los civiles, y la de por ahí la gente que estudia ingeniería industrial, donde los procesos ya están más estandarizados, ya está todo, se hace de manera más rápida, entonces se trata de buscar siempre la eficiencia y mejorar todo eso. Bueno, por ahí se puede ver al BIM como una forma de industrializar o de tratar de llevar la ingeniería civil, la construcción, todos esos procesos, esas cosas que antes no se podían estandarizar, decir, bueno, a ver, tratemos de buscar una forma para poder llegar a eso. Por ahí también desde ese lado se puede ver. Exacto, totalmente. Es que vos, eso, tenés ahora personas que, siempre hubo personas que tienen una visión global de los proyectos. Ahora se analizan las metodologías de trabajo de forma global. Y sí, se está buscando básicamente eso. Cuando digo flujo de trabajo, es lo que dice Martín. Es una industrialización de los proyectos y de los procesos. Tal cual. Consulta. Sí, por Vos favor. dijiste que habían 3 roles. Uno supongo que es el que usa el software, el de modeling. ¿Los demás qué hacen? Perdón, ¿cómo que dije que hay tres qué? Roles. El de BIM Management, BIM Modeler Ah, y otro. perfecto, sí. Bueno, vamos a ir a un ejemplo de un proyecto. Supongamos que somos una empresa que tenemos varios proyectos. Uno va a tener, cada proyecto va a tener un coordinador BIM, más pueden ser varias personas, pero vamos a hacer de ejemplo un coordinador BIM. Esa persona va a estar orquestando la producción de modelos de los modeladores de ese proyecto. El administrador BIM va a estar trabajando con el coordinador, pero desde otro punto de vista. El coordinador BIM más aplicado al proyecto, a la ingeniería. El administrador más aplicado a los procesos, los flujos de trabajo. O sea, por ejemplo, el plan de ejecución BIM lo van a estar haciendo juntos, pero cada uno aportando su distinto punto de vista.
Cuando uno trabaja eso, es más evidente la diferencia, pero es el punto de vista. Entonces, vos, por ejemplo, podés tener, si sos una empresa grande, tenés un administrador que está asistiendo metodológicamente a varios proyectos y cada proyecto tiene su coordinador BIM, dedicado exclusivamente a ese proyecto y a los modelos del mismo. Ok, perfecto. Bien. Hay también dentro de lo que es la metodología BIM, está lo que se conoce el uso que se le va a dar al modelo, los usos BIM. María en un momento lo dijo. Piensen para qué se va a utilizar este modelo, ¿no? Puede ser para el 3D, obviamente, el 4D, el 5D, lo que sea. Y hay algo muy importante que ahora tenemos gracias a distintas herramientas y el hecho de que existe el modelo 3D, que es la detección de interferencias. Es poder, piensen ustedes que tenemos un montón de equipos de diseño. Tenemos a los arquitectos, los ingenieros civiles, los calculistas, los que hacen las instalaciones mecánicas, las de pluvial y sanitarias. Bueno, cada uno hace su modelo y después juntamos todos los modelos. Quien junta todos esos modelos es el coordinador BIM. Y una de las tareas más importantes que hace es la detección de interferencias. Uno puede meter todos los modelos en un software y decirle, che, ¿algo se choca con algo? Literalmente, uno lo configura, ataca un botón y te dice, sí, tenés 25 cosas que se están chocando. Este caño quiere atravesar esta viga. Y vos ahí decís, bueno, obviamente no se puede, en la realidad todavía no podemos ocupar el mismo espacio con dos cosas físicamente. Entonces, o le haces un pase a la viga o corres el caño, pero alguna decisión tenés que tomar. Y como dijo María, ver este problema en una etapa temprana, en una computadora, en una construcción digital y virtual, es mucho más barato que verlo el día que te querés montar el caño y decís, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Agujereo la viga? ¿Corro el caño comprando unos codos nuevos y puedo? No sé. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que hace el coordinador BIM también, la detección de interferencias. Y sumando al BIM, el BIM Manager, ahora se complejizó tanto esto, hay tantos procesos detrás, que el BIM Manager se ocupa de escribirlos bien claritos. Y hay tantos softwares y hay tantas maneras de configurar los softwares, tantos templates, que el BIM Manager se ocupa de bajarlos a tierra y dar el estándar con el que todos tienen que trabajar, ¿no? También es otro aporte a qué es lo que hace un BIM Manager y un coordinador BIM. Tal cual. El coordinador BIM también puede estar, como decimos, de los usos BIM, detectando necesidades que va a tener y metodológicamente lo asiste el administrador BIM. Mismo, también cuando hablábamos del entorno común de datos, es algo que va a tener que administrar el administrador BIM. El coordinador simplemente lo va a aprovechar, va a nutrir la información, va a ver que estén todos trabajando, pero no va a administrar. O sea, ¿quién entra? ¿Qué ve? Hay muchos niveles de permiso acá también. Eso es a cargo del administrador. Bien. ¿Alguna Yo, duda más? Sí, por Yo, favor. Gonza, aprovecho para meter el chivo de, como dijo Mari, yo soy docente en el curso de posgrado y aprovechenlo, me parece que dentro de muchos años por ahí, pero va a estar probablemente como una materia de grado o muchos de sus contenidos se van a dar en las materias. Hoy es un curso de posgrado que los primeros años que ustedes se reciben pueden hacer cualquier curso de posgrado de la FIUA gratis. Así que se los recomiendo. No me acuerdo si eran 2 o 3 años, pero tienen 3 años, gracias Martín, 3 años, sí. esa ventana de tiempo para anotarse, porque créanme que en su vida profesional les va a venir muy bien. Laboralmente no saben la escasez de profesionales, especialmente ingenieros civiles que sepan de BIM, porque como el Revit es un software para arquitectura y es el que introduce a muchos profesionales al mundo del modelado 3D, hay muchos más arquitectos que conozcan de BIM que ingenieros civiles. Así que cuando queremos salir a contratar ingenieros civiles que sepan de BIM, hay muy pocos. Y si sabemos que hizo un posgrado como el de la FIUBA o algún otro similar, también hay en la UTN y en la FADU, pero que está más orientado a arquitectos, el valor que tiene ese profesional es altísimo. Así que no solo por mí, escuchen también, que quisiera, Martín, por ejemplo, está a punto de terminar, en 15 días termina el curso de posgrado, eh, y María lo hizo, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, El año pasado, el año pasado. Eh, ¿Lo recomiendan ambos? totalmente.
Mari, sí. Martín. Totalmente. Sí, yo la verdad creo que algo que dijo Mari, ni bien empezó la clase, fue que te abre la mente y creo que es así. O sea, más allá de las cosas que aprendes y todo, a mí me pasó que estoy trabajando en un ambiente en el que esto está lejísimo de estar aplicado. Estamos trabajando casi con piedras, básicamente. Y cuando veo las cosas que se están haciendo en el resto del mundo, a ver, acá vimos un pantallazo general, después cada tema tiene sus propios matices. Y cuando ves las herramientas de trabajo, las formas de trabajar, lo que podés llegar a hacer, cómo puede ser todo mucho más sencillo o ayudarte, y es la verdad que te abre un poco la cabeza, y no solo por la parte de ingeniería civil, sino también a dónde va todo, a dónde van los futuros trabajos, ya sea por la parte del manejo de data y la parte de programación, que bueno, un poco de eso incluso puede entrar dentro de lo que es la metodología BIM. Entonces creo que está muy bueno para abrirte la cabeza y bueno, para aprender esto que es lo que se viene. Y para ordenar también, porque yo por eso les digo, podemos estar 5 horas hablando que igual siento que me quedo corta. Y sí, surge la pregunta, ¿y es solo usar software? Y no, es tan amplio que en realidad el curso también se queda corto, pero te va dando los lineamientos para después uno seguir. Esto es como todo, no es solo BIM, como todo. La facultad te da los lineamientos y después está en la formación personal de cada uno y en seguir estudiando, seguir investigando. Depende, bueno, qué les da curiosidad, obviamente. Así que el curso ayuda muchísimo a eso, a organizar. Y si les picó el bichito de la curiosidad, aprovechen, busquen por ahí un mail que les mandamos al principio del cuatrimestre para ingresar con sus credenciales al Trimble Connect y decir, a ver, ¿cómo se ve esto el modelo 3D en el Trimble Connect, que es un Claro, Common Data Environment, justo? Y, exactamente. y Es que por eso, sí, a ahí ver, está, mira, justo. esto no es nada más usar software, porque tengo distintas disciplinas. O sea, si yo quiero ver la instalación sanitaria, chao, que se Qué vaya el rápido fue resto. eso. Imagínate hacer eso en un plano en cada, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Gonza? Ellos, como son jóvenes, o sea, esto cuando se lo hemos mostrado a personas más grandes, yo he estado cuando Gonza se los mostraban, era el wow moment, pasaba y fíjate cómo está. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero saber qué es esto. Listo, información. Tengo, es un pipe. Tubería Aquasystem, Magnum, N25, ok. 20 milímetros de diámetro. Ok, bárbaro. Pluvial. Ah, ¿cuánto mide? Toda la información que tenemos acá. En 2 clics. Esto, y fíjense cómo acá cada uno de estos modelos es un equipo de trabajo. Y todos se tuvieron que poner de acuerdo para no pisarse la cabeza. Vamos a parar arquitectura por un instante. Tenemos acá distintos actores. Entonces, imagínense lo difícil que sería que cada uno esté modelando, o sea, que el de instalaciones esté modelando. Imagínense sin saber qué forma tiene el terreno, cómo es la arquitectura, ¿no? Lo necesita. Pero la arquitectura va cambiando y tiene que estar todo comunicado. O sea, el de instalaciones tiene que tener la arquitectura actualizada. Y tiene que tener, si puede, el fantasmita de la arquitectura para ir modelando y sabiendo las referencias. Lo tengo como una referencia, por eso digo fantasmita. Y además, perdón, pero quizás ustedes dicen, sí, pero en CAD todo esto también pasa, digamos, el que hace las instalaciones sanitarias recibe un plano de arquitectura. Sí, pero los tiempos son tan lentos en CAD comparado a lo que es en BIM, porque recibe el plano de arquitectura y quizás hasta dentro de 6 meses o algo así no recibe una actualización cuando le diga, che, no puedo pasar este caño por acá porque tu pared me imposibilita algo. En cambio, en BIM hay herramientas específicas para comunicarte y que la otra disciplina Claro, tal enseguida cual. te suba una actualización. Como Entonces, así, eso cambia esta todo. pared me molesta. Y Mm. acá no tenemos a usuarios agregados, pero yo sé que Jerónimo hizo la pared de esta, entonces pongo acá Jerónimo. Entonces le va a llegar un mail y nos comunicamos así, con este nivel de precisión sobre el modelo en un entorno común de datos.
parecen trivialidades, pero la alternativa es mandar un mail diciendo la pared norte del módulo 1 molesta, y no es lo mismo que poder mandarlo y verlo directamente. Tal cual. Así que bueno, siguen teniendo acceso a esto. Consúltenos si después, cuando pase la locura de los exámenes y entregas de trabajos prácticos, les pica el bichito, yo entiendo, aparte es tarde, están cansados. Ténganos en cuenta. Y si no hay más dudas,